a quien ya recibo y también con las felicitaciones. Gracias, buenas tardes. En efecto, resolver la situación haitiana no es cosa de dos acuerdos en una reunión de un día, aunque por algo inevitablemente hay que empezar. La renuncia de Ariel Henry era necesaria, y no porque fuera una exigencia de las pandillas, sino porque mucho antes de que estas bandas pusieran ese ultimátum de o se va el primer ministro o iniciaremos una guerra civil con el genocidio que ello implicaría, pues los haitianos, los de a pie, los que más duro la están pasando, ya habían decidido que tampoco querían que Henry siguiera aferrado a un poder que era transitorio. Transitorio porque asumió de manera interina por otra situación de violencia, el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse, y debía haber convocado elecciones para devolver la institucionalidad al país y no lo hizo entre excusas y excusas. Pero quitar un personaje no es una solución mágica. La historia de inestabilidad política de Haití lo demuestra, porque muchas figuras de gobierno han caído, golpe de Estado, renuncia, ya vimos que incluso hasta asesinato, y la cosa va a peor. La otra solución, la de gobierno de transición, unido a una misión multinacional de seguridad, tampoco es una estrategia nueva. Por Haití han desfilado todo tipo de militares extranjeros y la tranquilidad ciudadana sigue siendo un espejismo. La transición es casi que un estado permanente entre tanta élite política que solo piensa en sus negocios particulares y poco en gobernar para la gente. Entonces se trata de parches que ponen pausa endeble a una crisis. Por otro lado, querer imponer seguridad, donde lo que abunda es la miseria dura y pura, es un esfuerzo fallido. Cuando se habla de atender causas estructurales, se habla de que primero hay que atender las urgencias de una población que malvive y hay que sacarla de esa marginalidad generalizada, de la mano entonces de la búsqueda de la paz en las calles. Las dos cosas juntas, no una primero y otra después. Y cuando vamos a la práctica, eso no sucede. Por ejemplo, Estados Unidos se comprometió ahora a dar $300 millones para apoyar los policías extranjeros que vengan a poner orden y poco más de 30 millones para asuntos humanitarios. 300 millones para armas contra 30 para pan es una ecuación desleal que pone al descubierto los intereses norteamericanos en el área. Porque por los tiempos de los tiempos, Washington es quien corta el pastel cuando de Haití se trata. CARICOM convocó a los líderes del área, pero el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, fue el gran protagonista allí. Ariel Henry duró tanto en medio de tanto rechazo interno porque estaba avalado por el tutor norteamericano y renunció cuando le dijeron que renunciara. Desde hace décadas los haitianos saben de este tutelaje que funciona al mejor estilo colonial y han pedido resolver sus problemas sin injerencias. Pero no lo logran porque el caos parece un ser vivo que se alimenta permanentemente para que a los ojos del mundo Haití se vea como un país incapaz de salir por sí mismo de su propia crisis. Si uno se pregunta ¿quién mató al presidente Moïse? O se pregunta ¿cómo las pandillas haitianas pasaron de 200 bandas aisladas dedicadas a la extorsión y el secuestro para tener dinero a una organización unificada, con una misión política común, con un líder visible, así como con un nivel de armamento sofisticado de la noche a la mañana? Pues hay manos externas ahí indudablemente. Fueron mercenarios los que mataron a Moïse, colombianos bien conectados con contratistas privados estadounidenses. Las armas de alias Barbecue y sus secuaces vinieron de viejos conocidos paramilitares igualmente conectados con quienes más y mejores armas tienen y donde se obtienen fáciles. Y las pandillas cobraron fuerza cuando la gente quiso tomar las calles para manifestar sus inconformidades y de pronto se acabaron las protestas sociales porque empezó el terror. Ahí es donde la inacción hace que luego las consecuencias sean implacables. No puede haber reunión de emergencia cuando el derramamiento de sangre es extremo. Hay que frenar los fenómenos a tiempo. Por lo pronto, elegir los miembros del Consejo Presidencial de Transición está siendo difícil por las pugnas internas y en tanto no haya un órgano de gobernanza al que rendirle cuentas, las fuerzas multinacionales externas pues no van a aterrizar allí. Los ya apertrechados criminales siguen dominando el escenario, sin interés político dicen, pero incidiendo en política, y con mucho discurso nacionalista dicen, pero sin amor por la vida de sus connacionales porque hablan de matar como de tomar agua. ¿Qué o quiénes los mueve entonces? ¿Cuál es su misión? Una situación difícil sin dudas que tiene muchos capítulos de violencia por venir. Así me despido, hasta un próximo encuentro.